Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo lo van pasando hoy? Ha mejorado el tiempo, por suerte, ya no hace el frío que hacía ayer. Así que estamos llegando acá al fin de la semana. Esperemos que este fin de semana arranque con buena pinta. Vamos a terminar la semana dedicada acá a Frankenstein de Mary Shelley, al mito de Frankenstein también, que hemos hablado durante toda la semana. Hoy vamos a conversar con una escritora argentina, Esther Cross, autora de la novela La mujer que escribió Frankenstein, en una semana que hemos tratado de abordar desde distintos puntos de vista este mito que es más actual que nunca. Antes de arrancar, quiero decirles que llegado a La Máquina de Pensar llegaron 3 libros. Uno es Mario Lebrero para armar, Jorge Barlota y el libertinaje imaginativo, es el subtítulo de este libro de Jesús Montoya, que fue editado por Trilce, ya está en librerías. Y de Buenos Aires nos alcanzan Mario Lebrero, Un silencio menos, conversaciones compiladas por Elvio Gandolfo en torno a este escritor que, es uno de los libros que salió en los últimos tiempos, en torno a un escritor que de alguna forma este año se ve que está, póstumamente, pero hay mucha gente que está escribiendo sobre él. Y por último tenemos el libro de cuentos de Daniel Mella, Lava, que es un libro muy esperado porque se trata de Mella. Daniel Mella es alguien que hacía mucho tiempo que no publicaba relatos nuevos, ¿no? Se ha reeditado mucha cosa de Mella, pero casi todo es reedición. Tenemos a Nano Piliac en controles de emisión, lo tenemos al Flaco Germán, y creo que del otro lado del micrófono, de la línea telefónica en Buenos Aires, está Esther Cross. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Esther? Bien, ¿y vos cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Esther Cross es escritora, es traductora. Déjame que te presente. Hace muy poquito me enteré, hace un par de meses, de que habías editado este libro, La mujer que escribió Frankenstein, y en parte dije, vamos a poner ese tema para en algún momento tratarlo. Está editado por Planeta, pero vos has publicado otras novelas, Crónica de alados y aprendices, El banquete de la araña, Radiana, La señorita Porcel. Sí. Y los libros de cuentos, La divina proporción, que es un muy buen título, y Cabanac es En torno al edificio, me imagino, ¿no? Sí, es un libro de cuentos donde todos los cuentos pasan en un edificio así, bastante parecido al Cábana, ojalá fuera el Cábana, ¿no? Ajá. Es interesantísimo. Hay un libro de Perec, creo, y La vida, instrucciones de uso, que también pasaba, ¿no? Sí, es excelente ese libro de Perec, sí. Sí, es buenísimo. Es algo ambicioso para un libro de cuentos, vamos a hablar de tu novela, pero hacer un libro de cuentos en torno a un edificio de alguna forma es tratar de forzar los límites del cuento. Totalmente. Lo que pasa es que, en mi caso, yo creo que si hubiera sido un plan, si hubiera sido premeditado armar una serie de cuentos adentro, pensando en el edificio, y sobre todo en un edificio que a mí desde chica me encantaba y que es un edificio tan emblemático en Buenos Aires, creo que me hubiera paralizado, ¿no? el proyecto, como un proyecto demasiado ambicioso, ¿no? Y hubiera sido una presión muy fuerte pensar que cada cuento tenía que estar en sincro de alguna manera con el anterior, porque los cuentos serían casi como capítulos de una serie, digamos. Claro. Pero la verdad que fue al revés, un cuento fue llevando a otro, y es más, en un momento mientras los escribía me ofrecieron ir a conocer el Cábana por dentro. ¿Y no quisiste? No quise, no me convenía. Correcto. Me di cuenta de que no me convenía, Claro. Porque sabía que iba a superar absolutamente todo lo que me pudiera imaginar. Así que sí fui a conocerlo cuando terminé el libro y me di cuenta de que había hecho bien en no haber ido, porque es un edificio que es un libro en sí mismo, el edificio, digamos. No, pero de alguna forma también, no sé si te limitaba, pero te anclaba la imaginación en determinado momento, cuando en realidad hay que tratar de que no se ancle en nada, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Yo creo que uno cuando está escribiendo tiene una imagen interior, aunque se esté refiriendo a algo que está ahí afuera, ¿no? Y que es con eso con lo que hay que trabajar. Si no, es muy limitante, como vos decís. Sí, hay que tratar de dejar volar la imaginación, lo cual es muy fácil de decir, pero a la vez está constreñido por otras causas que son lo que es la escritura, lo que es la literatura. Estamos hablando de algo que es muy
elaborado como es la palabra, digamos, no es creo yo, ¿no? Digo, estamos hablando Sí. que no es lo mismo que pintar o que, digamos, intervenir una obra. Aquí nosotros tenemos que escribir y tenemos que respetar una gramática, bueno, una comunicación, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es también algo bastante abstracto, y si te pones a pensar en lo que hacemos mientras estamos escribiendo, ahí te das cuenta de como lo solo que estás con un sistema que son signos, ¿no? Hasta qué punto es todo imaginación pura, ¿no? Claro, no, es que no es imaginación pura, porque aparte, bueno, nos estamos yendo, pero el lenguaje también no nos damos cuenta, pero nos está imponiendo, te va imponiendo, aparte con el peso de las generaciones, o sea, estamos bastante, digamos, constreñidos, aunque no nos demos cuenta. La mujer que escribió Frankenstein es una novela histórica, es en torno a Mary Shelley, ¿cómo es esto? Ah, hiciste la mejor pregunta. La verdad es que queda mal que lo diga yo como autora, pero me cuesta definirlo como género. Pero digamos que el material es absolutamente de no ficción. Con esto quiero decir que no hay nada forzado para novelar la vida de Mary Shelley. Por otro lado, la idea siempre, mientras lo escribía, nunca fue de hacer una biografía clásica, de una biografía ordenada, digamos, y respondiendo como a los cánones de una biografía clásica, sino más bien pensando en la vida de Mary Shelley desde el punto de vista macabro, si querés, buscando cuál era la interacción de ella con el mundo que la rodeaba. La relación de ella con el mundo y con la época que la rodeaba era una relación fuertísima, y sin decir por esto que uno pueda adivinar por qué a un escritor se le ocurre una historia, porque me parece que eso es imposible. En el caso de ella, todo el peso del morbo y de la fascinación romántica y de los científicos con la vida y del miedo a la muerte que había también es muy impresionante. Por ejemplo, más allá del dato que puede llegar a ser puramente accidental, de hecho lo es, azaroso, de que la madre de ella murió a los 10 días de que ella nació, cuando uno se empieza a enterar de que el padre escribió un libro que se llamó Ensayos sobre los sepulcros, cuando uno se entera de que ella aprendió a leer su nombre leyendo la lápida de la madre, porque la madre de ella y ella se llamaban igual. Cuando uno se entera de que uno de los lugares preferidos a donde ella iba a leer era el cementerio, específicamente la tumba de la madre, que cuando lo conoció a Shelley se encontraban en la tumba de la madre, las citas clandestinas, porque Shelley era casado, eran en el cementerio. Bueno, digamos, no es un dato menor. Sí, ¿no? es bien, me estás hablando de algo que tiene que ver con el romanticismo llevado a la máxima expresión, ¿no? O sea, el tema del paisaje, el cementerio, la muerte, el tema de los límites. Los románticos decían como que no bastaba una sola vida para expresar, había que expresar lo imposible, más allá del límite. Sí, absolutamente, y en el caso de ella, todo esto romántico que comentás pasa constantemente de una manera muy subida, muy excesiva, y a veces hasta ella, digamos, lo proclamaba, lo declaraba. Ella decía en sus diarios que su vida superaba cualquier historia romántica, y cuando hablaba de romántica estaba hablando de romántico como romanticismo, ¿no? O de novela gótica también, ¿no? También de novela gótica, pero ella también estaba muy influenciada por todos los científicos que eran amigos del padre, estaba muy al tanto de los experimentos galvánicos. El cementerio donde ella iba a pasar casi todos sus momentos de ocio cuando era chica era el cementerio de St. Pancras, que era uno de los cementerios donde había más robos de tumbas, donde había más resurreccionistas, que así se llamaban a los ladrones de tumbas. Digamos que la relación de ella con todo lo romántico y lo gótico es terrible, y de hecho ella supera lo gótico. Cuando Shelley murió ahogado en un naufragio y lo cremaron, un amigo de ella le dio a ella el corazón de Shelley, y ella lo guardó en un cajón. Envuelto en una página de su poesía, decís vos. Envuelto en la primera página de la poesía Adonais, que era una poesía que a su vez Shelley había escrito como dedicada a Keats, ¿no? Que era otro poeta del romanticismo. Así que todo
digamos, el romanticismo, el morbo, esta cosa también de la relación de la escritura con el cuerpo, era algo que estaba muy presente en su vida. Y ella después hace esta novela que se trata de un monstruo que está hecho de partes de cadáveres, ¿no? Claro, es impresionante. Digo, lo hemos hablado durante toda la semana, pero me quedé pensando el hecho de que ella vivía cerca de un cementerio, de que iba al cementerio, porque vos dijiste en las entrevistas que te han hecho de que una de las cosas que te llevó digamos, a escribir o a engancharte con Mary Shelley es ese dato que le acabas de decir, que es un dato fuertísimo, ¿no? El corazón orgánico del marido envuelto ahí en un escritorio, en un frasco, envuelto en una página de su poesía. Pero me quedé pensando, en tu vida, Esther Cross, el hecho de que vos vivías en La Recoleta, cerca del cementerio de La Recoleta, ¿tiene algo que ver? Sí, bueno, ahora es la primera vez que hago la asociación. Es una sinapsis que te debo, sinceramente, y te agradezco. No es un paisaje del que uno pueda hacer abstracción, La Recoleta. Y el cementerio de Realmente. Recoleta es espectacular, ¿no? Es O sea, espectacular. es espectacular. Estamos hablando de algo que si uno no ha ido a verlo, debería ir a verlo porque es increíble, ¿no? Sí, es una muy ciudad, cinematográfico. es una Silvino Campo dijo una vez que Venecia era, que La Recoleta era igual a Venecia pero sin agua. Sí. Impresionante, impresionante. Y bueno, sí, algo de eso de la intriga por los cementerios, digamos, por algo este tema aprendió en mí, ¿no? Claro, sí, siempre me impresionó mucho. Claro. Hay dos cosas de Mary Shelley que hemos estado hablando durante esta semana y que impresionaron a muchos, y es, por ejemplo, cómo se creó Frankenstein, porque la reunión de escritores, el tema de en Villa Diodati, bueno, el planteo de Lord Byron, a ver si podemos escribir algo que asuste, es algo que ha sido, yo conté por lo menos 3 películas que mencionan y que tratan de contar eso. Bueno, obviamente hay otros relatos, en ese sentido que casi que supera esto a el propio nacimiento de Frankenstein. Claro, sí. De hecho, en la película La novia de Frankenstein, Sí, con Boris Karloff, empiezan ahí. Una actriz maravillosa, Elsa Lanchester, Sí. La actriz que hace novia de Frankenstein nace de Mary Shelley al principio, Claro. y recrean esa escena. Ajá. Con Lord Byron y Percy con Shelley, Sí, ¿no? y unos perros galgos. Sí, una cosa muy Y después rara. ahí está la película Gothic de Ken Russell, que yo no la vi, pero vi una que está muy bien hecha, que se llama Remando al viento, de Gonzalo Suárez, un español, del año 88, que está muy documentada y realmente es sorprendente. O sea, es como ver lo mismo una y otra vez, ¿no? Sí, es que esa historia de esos amigos reunidos y bueno, y que haya salido también digamos, el precursor de Drácula, ¿no? De esa noche, porque Polidori escribió El vampiro, y es la primera historia de vampiros donde aparece un vampiro aristocrático, porque hasta ese momento los vampiros eran más bien personajes que respondían como a un folclore campesino, ¿no? Era un vampiro diferente al vampiro que conocemos hoy. Es increíble, ¿no? Esta gente reunida, y gente tan joven además. Parece muy romántico eso, juntarse, el tema de la inspiración, como que hubiera algo colectivo. Te pregunto, porque yo sé que has leído y sos una persona que te documentaste mucho, más allá de que esto es una novela, digamos. ¿Hubo algún tipo de droga, algo que consumían? Sí, tomaban láudano. De hecho, Polidori, que era médico, en los diarios cuenta que una de esas noches que leían historias de terror, estaban leyendo una poesía que se llama Christabel, y Shelley tuvo un ataque, lo que hoy llamaríamos ataque de pánico, por supuesto. El doctor Polidori no lo nombra así, y salió corriendo, agarrándose la cabeza porque había tenido una imagen muy rara. Se había acordado de la historia de una mujer que en vez de pezones tenía ojos, y
y admirando a su propia mujer, a Mary Shelley, había tenido un ataque de miedo y había salido corriendo, y él cuenta cómo lo tratan de hacer reaccionar, y de hecho lo que tratan de hacer es, bueno, digamos, despabilar un poco a Shelley, que había estado Sí, un mal viaje. abusando del laudo, ¿no? Tuvo un Sí, mal sí. viaje y quedó mal, quedó horrible, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. En esta película Remando al Viento te presentan a Lord Byron, que está actuado por Hugh Grant, y lo presentan casi como si fuera un rockero, digamos, en el sentido de que era un tipo un personaje literario. O sea, estamos hablando de escritores que ellos ejercían, querían ser grandes escritores, pero ejercían como personajes también. Sí, claro, porque, bueno, digamos, yo creo que debe haber sido ahí en el romanticismo que aparece la figura del escritor, Claro, ¿no? claro. El historiador Hobsbawm dice que el romanticismo es la época de los escritores que se sentían y se creían genios, ¿no? Claro. Y la gente, de hecho, lo seguía. A Lord Byron los turistas lo espiaban con telescopios. Claro, sí, sí, sí. Porque era realmente, sí, sería como el equivalente de una estrella de rock en esa época. Sí, los paparazzi, realmente. Y en el caso de Mary Shelley, ella, lo que es increíble, que yo lo he dicho varios días esta semana, es cómo alguien con 18 años puede crear un cuento, un relato que haya generado tanto, ¿no? Sí, ella en la tercera edición de Frankenstein trata de responder esa pregunta en el prólogo, cuando dice cómo una joven muchacha pudo tener una idea tan espantosa. Y yo creo que hay una clave, porque ella primero cuenta las influencias de la infancia, dice que bueno que en parte cree que es escritora porque los padres eran escritores, habla de todos estos avances científicos de la época. Y yo creo que la clave está cuando ella dice que ella escuchaba las conversaciones entre Byron y Shelley sobre el galvanismo y la reanimación de la materia muerta como una testigo devota. Marco esto porque había muchos escritores en la época de Mary Shelley que escribían cuentos de terror que tenían que ver con robos de tumbas, pero en general la actitud era la de ir a investigar y escribir desde el saber. Y ella lo que hizo fue justamente escuchar como una testigo devota, atender todas las noticias de los diarios. En ese momento los médicos y los cirujanos trataban de calmar a la prensa porque sabían que la gente se asustaba mucho con los cuentos de los ladrones de tumbas. Y es como que ella, en vez de haber escrito desde el saber, en vez de haberse puesto a averiguar de cirugía y de anatomía y haber escrito desde ese lugar, escribe desde el lugar del miedo que comparte con la gente, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Si uno pudiera saber. A ver si te entiendo. El hecho de que ella escuchara como, digamos, una espectadora, como una lectora a Percy y todas estas historias y a Byron, y que se asustara, como que logró comunicar esa forma de sentir, una cosa Ella contó su muy miedo, sensible, claro. que era el Sí, miedo sí. que sentía la gente común, no los intelectuales, porque ella dice, si yo podía transmitir este mismo miedo, si lo que a mí me asustaba, lo que a mí me aterraba, iba a aterrar a los demás, dice ella. Y yo creo que esa podría ser una clave de lectura, ¿no? Y no sé si tiene valor. No, está muy bien, es tu clave, es tu lectura. Aparte hay un detalle con esto que estás diciendo, que claro, que para mí una de las maravillas de esa novela es que cuando, a diferencia de las películas, ¿no? Cuando tiene que contar cómo Víctor Frankenstein, cómo hizo la criatura, no explica nada. Entonces la novela sigue actual hasta ahora. Si hubiera explicado algo de electricidad, hubiera explicado cómo hizo, no sé qué, se hubiera hubiera sido vetusta mucho antes. Por supuesto, lo hubiera arruinado, pero justamente cuando ella habla de robos de cadáveres también, es una novela que todos asociamos con los ladrones de tumbas, y sin embargo en la novela ella nunca nombra a los ladrones de tumbas. Pero sí es como que escribiera dando eso por sentado, porque esos eran los temas que se hablaban, esos eran los temas que la gente comentaba, eso era lo que asustaba a la gente. Claro, eso es lo que decía la gente que hacían los científicos, y bueno, Frankenstein ni siquiera tiene que decir que está comprando los cadáveres, porque obviamente es orgánico, ¿no? O sea, no hay ninguna tornillos como después tenía el monstruo de Frankenstein en el cine. No. Sí podía ser que hubiera algo parecido a las a las colecciones de anatomía que la gente visitaba, porque estas colecciones de anatomía
eran mezclas de fluidos con partes del cuerpo, porque tenían partes del cuerpo en frascos, flotando en formol, o porque había hilos que cosían las muestras también. Entonces podría tener más que ver con las suturas, digamos, porque de hecho el monstruo es como una disección invertida. En una disección se abren las partes del cuerpo y el monstruo es donde el cirujano cortaba, el doctor Frankenstein cosió. Pero no con los clavos ni con los tornillos. De todas formas le salió una criatura de 2,40 m, digamos, ¿no? Bastante grande le salió. Le salió mal, pero ella explica también por qué. Porque justamente las colecciones de anatomía trabajan con especímenes muy, muy pequeños. Y ella en un momento, el doctor Frankenstein dice que si quería reproducir esa perfección milimétrica era imposible, así que apuesta a hacer algo a lo grande y bueno, ahí está, 2,40 m. Esther, te voy a pedir que aguardes en línea, vamos a la pausa y después vamos a seguir conversando. Estamos, amigos, conversando con Esther Cross, la autora de La mujer que escribió Frankenstein, una novela editada por Planeta que muy pronto va a estar aquí en Montevideo. En el aire de Radio Uruguay, La máquina de pensar. Amigos, seguimos conversando. Aquí estamos conversando con la escritora argentina Esther Cross, la autora de La mujer que escribió Frankenstein. Esther, yo estaba leyendo algunas entrevistas que te hicieron y das un dato que es bastante interesante, digamos, o muy importante para mí, es que Mary Shelley cuando publica este libro, su primer libro, Frankenstein, no lo firma. No, ella no lo firmó un poco por precaución por el tema, también porque ella estaba prófuga con Shelley había dejado a su mujer embarazada, y la mujer de Shelley se suicidó y se estaban escapando constantemente, así que estaban malditos por el padre de Shelley, también por el padre de ella, aunque el padre de ella de todas maneras lo forzaba a Shelley y a ella a que le enviaran dinero y lo mantuvieran. Bueno, por todas estas razones y porque era mal vista en sociedad y porque sabía que la novela era controvertida, ella no firmó la novela. Apareció firmada por un autor anónimo, tanto que Sir Walter Scott, cuando leyó la novela, que le gustó muchísimo, como Shelley se la había mandado, pensó que el autor era Shelley. Y obviamente estamos hablando de Walter Scott, el autor de Ivanhoe, ¿no? Ivanhoe, ¿no? Sí. Y que ya era una figura importantísima en ese momento. Era importante y él saludó la novela como una revelación y justamente lo que él decía es que la inteligencia del autor, no sabía que era una autora, era que era tan fuerte la historia que estaba contando, era tan terrorífica, que el autor había tenido la inteligencia de contarla en un lenguaje simple, directo, claro. Poco rebuscado, sin efusiones ni exageraciones. Sabía que con contar con un lenguaje directo y simple dejaba que la historia se luciera. Igual tiene una prosa muy poética, digo, está una prosa muy ceñida. Uno analiza o lee como lector, digamos, Frank, que es una primera novela, y Drácula, que es quizás la culminación de la carrera de Bram Stoker, ¿no? Es una novela mucho más armada y más poderosa, y sin embargo Frank tiene algo que te atrapa porque es una acción constante, ¿no? Sí, coincido totalmente. Y es raro porque además, si bien es cierto que es una acción constante, como decís, al mismo tiempo es muy reflexiva. Es cierto, sí. Porque el monstruo se sienta y empieza a hablar y cuenta su vida y explica que sus crímenes son pasionales, ¿no? Porque él dice que él mata porque no lo quieren, mata porque la existencia de los demás le hace mal. Hay muchísimas reflexiones, es una novela muy discursiva también, y sin embargo uno está con el corazón en la boca, ¿no? También leyéndola. Claro, y Víctor Frankenstein también siempre está, digamos, torturado interiormente y pensando, diciendo todas las cosas que los complican, los pensamientos que lo están complicando continuamente. Esther, y vos para la novela, bueno, digo, no sabemos si es histórica o no, pero ¿cómo la encaraste desde el punto de vista narrativo? Digamos, ¿hay un narrador? ¿Cómo es? No, está contado en tercera persona. Realmente está contado como... Podría ser un ensayo biográfico quizás.
Lo que pasa es que sí, lo que yo quería es que el tono de escritura fuera el tono de entusiasmo con el que yo iba leyendo. Todo este material, que hay muchísimo, ni bien uno empieza a buscar, aparece en internet un montón de literatura académica y, por ejemplo, de gente que escribió ensayos sobre Mary Shelley y los ladrones de tumbas, Mary Shelley y las disecciones. Empiezan a aparecer textos. Y bueno, sí traté de que ese fuera el ritmo del texto, ¿no? De este ritmo de entusiasmo y de asociación de una lectura con otra. Ese fue el plan. Y dejar que los materiales hablaran, dejar que hablaran solos. Hay muchas citas que, bueno, voy a ser irónica, ¿no? Que traté de suturar de la mejor manera posible y que hablaran estas voces, porque hay realmente mucho material. Cartas, diarios, hay una carta citada, no íntegramente, pero en gran parte, que es la carta de una escritora que se llamaba Fanny Burney, que cuenta una operación, una mastectomía que le hicieron sin anestesia, y ella cuenta la carta, porque bueno, ahí un poco la idea que tengo es mostrar cómo eran estas mujeres, ¿no? Las que hacían hablar en la escritura al cuerpo. Pero bueno, ¿qué voy a decir yo? La dejo que hable la escritora que escribió esa carta maravillosa. Realmente aposté a eso, ¿no? Sí. Ahí cuando yo la leí la semana pasada, la novela de Frankenstein, y hay algo que me pareció, era que me surgía, digo esto como lector, ¿no? Simplemente el tema orgánico, el tema de algo de los órganos que están suturados, ¿no? O sea, para nada hay una imaginería, digamos, científica o de la electricidad o de los grandes laboratorios. Hay una cuestión más bien de carne, ¿no? Absolutamente, es una cuestión de carne. Lo que pasa es que en ese momento, a diferencia de como nosotros vivimos el cuerpo ahora, el cuerpo era un cuerpo muy sentido. La gente se sentía mal y no había analgésicos. Tenían que operar a alguien o a los soldados en la guerra y no había anestesia. Entonces, por un lado la gente le tenía pánico a los cirujanos y a los médicos. Por otro lado, esos médicos, esos cirujanos eran héroes. A veces tenían que, en los registros médicos de la época uno encuentra gente que se va recomendando a los médicos por la rapidez con que operan. A veces podían hacer una operación en 15 minutos. Se tenía que apurar porque el dolor del paciente podía provocar la muerte del paciente que estaban tratando de salvar. Entonces realmente el cuerpo es carne, es tal cual como estás diciendo en esa época. Es la parte que, digamos, de los médicos como matasanos casi. Totalmente. Pero Esther, y pregunto también, esa idea de lo digamos, de lo carne, de esa cuestión tan como... por lo menos que sentí yo, y digo, obviamente hay grandes discursos y hay buenos discursos en Frankenstein en torno a los límites, a la creación, la vida, o sea, correr el límite de la muerte, o sea, incluso pensar en la resurrección de los seres queridos, hay todo eso, pero a la vez hay una cuestión, esto que estamos hablando, muy orgánica. ¿No tendrá que ver, pregunto, con una visión femenina, o sea, de la maternidad, de las mujeres que saben lo que es la maternidad? Yo creo que por un lado tiene que ver con eso, y por el otro, Mario Praz, que era un crítico de arte, pero que habla sobre Mary Shelley en un libro maravilloso donde estudia el romanticismo, en un momento dice que él cree que, la cita no va a ser textual, pero la idea, digamos, es que en ese momento como de la iluminación de la ciencia, fue la sensibilidad de las mujeres la que pudo captar el terror, el horror, el dolor, que era el precio que había que pagar para el progreso de esa ciencia. Y bueno, y son ellas, de hecho, las que escriben sobre esto. Fanny Burney con esa carta donde cuenta esta operación sin anestesia, y Mary Shelley contando, ¿no? Todo esto de las operaciones y los experimentos con el cuerpo. Porque hay otra visión, digamos, otra aproximación a una novela que tiene no sé, pero muchas interpretaciones, muchos abordajes, por eso está tan viva esa novela de Frankenstein y tiene tantos ecos en películas, hablamos de Blade Runner, pero ahí pueden hablar muchos otros tipos de películas. Hay una visión que dice que una lectura podría ser
de que Mary Shelley había tenido un aborto, o sea, no, un aborto no, o sea, le había muerto Sí, una sí. bebita de pocos Ujú, meses, sí. ella al nacer, su madre se murió, es decir, la idea del nacimiento o de la criatura envuelta ya en el tema de la muerte, que es algo que en Frankenstein está explícito muchas veces, la criatura, o sea, el monstruo trae la muerte. Claro, sí, esta interconexión de vida y muerte, eh, cómo la vida trae muerte y a la vez esto que le pasa a ella en lo personal. Ella tuvo 4 hijos, se murieron 3. Cuando escribió a Frankenstein se le había muerto la primera hija. Es muy impresionante como ella lo cuenta en el diario, lo describe casi médicamente, cuando encuentra a su hija muerta en la cuna. Y esta cosa de la fisiología de la muerte, ¿no? Como de la vida que está en la muerte, que también era algo muy de la época, ¿no? Empiezan a descubrir que cuando un cuerpo muere, en ese cuerpo hay movimiento todavía y pasan cosas, ¿no? Entonces es esta energía de la vida que se transforma en muerte y la muerte en vida, que creo que también está ahí Claro. circulando en la novela todo el tiempo, casi como una corriente de época, digamos. Y te pregunto otra cosa, el terror, porque estamos hablando, Mariceli, digo, obviamente en aquella época a los 16 años uno era mucho más grande que ahora, a los 16 años actuales, eso está claro, Sí. pero ella, digamos, comienza digamos, su flechazo con Shelley a los 16 años, entre los 16 y los 18 es que tiene esta niña y que se muere, digamos. El terror ese, digamos, del embarazo, estoy pensando, por ejemplo, en la película Alien, cuando a uno habla de no, pero es la idea de Sí. la vida dentro de uno, digo, hoy los varones no lo podemos experimentar eso, ¿no? Pero la vida dentro de uno, que puede ser una criatura, un terror. Absolutamente, el misterio de eso, si uno lo empieza a pensar un poco. Y por otro lado, en esa época las mujeres les tenían pánico a los partos, porque había un porcentaje altísimo de mujeres que morían en los partos. Claro. Era algo muy común. Entonces, con todo lo maravilloso que podía ser la maternidad, también era una situación que se vivía con muchísimo miedo. Claro, claro. Y vos decís que ese terror, digamos, estamos ahora obviamente, y son hipótesis, pero ese terror de una muchacha joven que existía, es parte también de la corriente que está en la novela Frankenstein. Sí, yo creo que como bien decís, son interpretaciones, pero creo que hay algo que es indudable, y es que un escritor, cuando está escribiendo, sobre todo cuando le sale bien, Claro. como fue este caso, está escribiendo con toda su vida, con toda su biografía y con un compromiso biográfico, por más de que esté escribiendo una novela de ciencia ficción o de fantasía total, ¿no? Y en ese sentido, también Frankenstein es una novela de época, pero también que marca, que funda su época. Y yo creo que ahí es donde se ve todo lo que le estaba pasando a ella en su vida, porque bueno, estaba escribiendo absolutamente comprometida con su escritura, y su vida aparece no como una lectura lineal de que porque a alguien le pasó esto en la vida va a escribir de esta manera, pero digamos que el dolor, el miedo, la relación con el cuerpo, la escritura con el cuerpo, todo eso está presente en la novela. Claro, y el terror, estos terrores que estás mencionando, del terror a la maternidad, ¿no? Al parto, el terror, todos esos terrores, y después a la vez el terror a la ciencia que puede provocar. Frankenstein, quizás la originalidad está en que por primera vez hay una criatura, pero y lo dice al principio en el prólogo, ¿no? Shelley, esto no es del todo imposible, o sea, esto no es fantástico, esto es ciencia. Totalmente, eso es lo más aterrador. Y además de terror hay otra palabra que es clave y que era clave en esa época, que es repugnancia. Y es cuando es una palabra que se repite constantemente en la novela. El doctor Frankenstein muchas veces siente repugnancia más que miedo. Uno pensaría que si se le aparece el monstruo piso 1 de 2,40 m, con esos ojos blancos y con esos planes que tiene que son terribles, uno se muere de miedo. Y muchas veces lo que siente este doctor es repugnancia. Y eso tiene que ver, bueno, también con la diferencia que se hace entre el terror y el horror, ¿no?
la irrupción de lo repugnante tiene que ver dicen, con haberse acercado demasiado a algo. Y esto tiene que ver también con eso de que esto era posible. De hecho, la gente asistía a espectáculos, experimentos galvánicos como espectáculos, tanto que se tuvieron que prohibir. Agarraban una persona que habían ahorcado y la llevaban a un anfiteatro y la gente pagaba la entrada y a esa persona le tocaban la frente y le ponían abajo de las axilas unas varas con una energía que salía de unas chapas de cobre y de zinc, y no es que reanimaban el cadáver, pero el cuerpo se empezaba a mover, exactamente. Claro. Entonces, bueno, todo eso provocaba atracción, entonces, porque por algo la gente iba y se agotaban las entradas y veía eso, se llamaban danzas de las convulsiones tónicas, pero también provocaba repugnancia, ¿no? Es el morbo. Es el morbo. Y para terminar esta conversación, ¿qué sería, obviamente vos lo escribiste con pasión, ya por la forma que estás hablando, pero y es algo que te tocó a vos, pero ¿qué actualidad podría tener todo esto para terminar un poco acá? Bueno, muchísima. Por un lado, yo estaba leyendo todos estos materiales para escribir el libro y no podía dejar de asociar, aunque trato de no hablar de eso en el libro, no hablo de eso en el libro de hecho, pero todo esto que está pasando con el cuerpo humano ahora, esta muestra que se llama Cuerpos, Bodies, que está dando vueltas por el mundo, donde decís, uy, ¿dónde está el interés científico? Y dónde ya pasa por una cosa de querer ver, ¿no?, el cuerpo humano. Como los detectives de las novelas policiales y todo eso. Ahora son forenses. Sí. Y de hecho en Estados Unidos, por ejemplo, está de moda en Nueva York hasta hace unos años por lo menos. Yo escribí una nota, estaban de moda hacer talleres de disecciones. Es terrible, digamos que hay algo del mirar el cuerpo, de querer que haya una respuesta en el cuerpo, que no sé si es el romanticismo que viene trabajando por abajo, es esto de poner la vida biológica por encima de todo. Sí. Pero yo veo así que hay algunos empates llamativos, digamos, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo que nos toca muchísimo el siglo XXI, la novela Frankenstein, tal vez más que en el siglo XIX, mira lo que te digo, porque realmente hay muchas cosas que tienen que ver con la idea esa de prolongar la utopía, ¿no? Y terminar con el dolor, en fin. Esther Cross, te tengo que dejar, me están haciendo acá señas, bárbara, una charla bárbara, y la novela cuando llegue, bueno, voy a pedirla ahí porque ya la mujer que escribió Frankenstein ya me la voy a comprar. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Hasta luego, muchos saludos. Chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En el año 88, Alfredo Zitarrosa le propone a Héctor Numa Moraes, le propuso hacer un disco junto con Bocha Benavides en torno a unos cuentos. Zitarrosa era escritor, antes de ser cantante, antes de ser cantor fue escritor, y después también, digamos, y juntos crearon este disco sobre pájaros y almas. Ellos no sabían que iba a ser el último disco de Zitarrosa, incluso un disco póstumo, no lo llega salió antes de... Falleció Zitarrosa antes de que fuera editado, y en ese disco hay cuentos, entre otros Pájaro Rival, que Héctor Numa Moraes hace una canción, y también está este cuento narrado por el propio Alfredo Zitarrosa. Aquella voz desgarrada, algo afónica, que no obstante afinaba a la perfección, era hija del cante grande. No sé si vive aún, excepto en los discos que grabó, pero se llamaba Ramón y seguirá siendo para muchos el hijo del almacenero extremeño borrachín de nombre Isaac, con boliche instalado al sur de la provincia de Buenos Aires. Físicamente magro y musculoso, algo estrábico, casi siempre sonriente y dispuesto a compartirlo todo, tocaba muy bien la guitarra, para lo muy poco que le había enseñado su padre, que era cantor, cantaor, hondo por siguirillas, alegre y sencillo por sevillanas alegrías, pero apenas rasgueaba
como es natural en tales casos. Si está vivo, Ramón debe tener ahora 67 años. La penúltima vez que lo vi, estaba recién desgarrado por la psicoanalista, acababa de recibir un perro regalado al que bautizó Reis, me contó, el día que reveló algunas características y el nombre de su padre como primera aproximación a sus asuntos en plan de amigos. La psicoanalista era flaca pero joven, inteligente pero rapaz, honesta, pero no mucho, digamos, lo necesario, de nombre Inés. Así, por ejemplo, en la primera y única ocasión que tuve de hablar con ella a solas, le reproché tener atrapado a Ramón entre sus ramas, explicándole que yo sabía lo que es el análisis y hasta refiriéndome con ironía a Karen Horney. Ella intentó no sé qué psicodrama levantando tetas y ahuecando el tono de la conversación, pero quedó claro que yo era amigo de Ramón y él debía cantar en lugar de andar acompañando cantores por ahí, de Buenos Aires a Madrid, de Madrid a Barcelona, etc. Allá por la década del 60, Ramón acompañaba a una cantante porteña de clase X y vivía en París con su psicoanalista. Yo también cantaba y vivía en Madrid. Durante los 6 años que transcurrieron hasta que él volvió a Buenos Aires y yo poco después a Montevideo, nos veíamos ocasionalmente en una u otra ciudad, nos amanecíamos entre copas, nos escribíamos con frecuencia y de vez en cuando nos encontrábamos en festivales, recitales de carácter político u otros, en los que compartíamos el escenario con sus cantores de turno que lo habían contratado. Yo insistía cada vez en que tenía que dejarse de joder y decidirse a cantar. Había que oírlo. Guitarrista acompañante de cualquiera, costaba mucho abrir un espacio para él en una reunión, para que se decidiese a soltar un estilo, una milonga, un vals, con aquella voz raspada, tensa, delicada y dramática, de amplísimo registro, como pocas se pueden oír. Terminé convenciéndolo de que grabara, asumiera su voz. Una tarde, en Madrid, firmó un contrato. Su primer disco registra una versión inimitable de Guitarra Mía, versos de Julio Herrera que él musicalizó, galerones, alcatraces y hasta unas alegrías flamencas aprendidas de su padre, de las que ofrece una versión burlesca, diabólica, imbailable. Su vida discográfica iba a ser breve. Solo grabó una veintena de canciones que vendieron algunos miles de ejemplares en Europa y Argentina, donde me gustaría saberlo con certeza. Tal vez se haya convertido en bolichero. Inés lo abandonó cuando estaba en Madrid grabando su segundo y último disco. Yo alcancé a despedirme cuando había decidido regresar, malherido, tras un largo autoexilio en el que estuvo olvidando dolores, vergüenzas archivadas en nuestro último encuentro, Barcelona. Larga noche en la que cantamos muchos, nos bebimos todo y amanecimos hablando, Ramón y yo, solos, cerca de los barcos dormidos, sobre clases de pájaros. El viejo era un sorete, ¿sabes? ¿Por qué decís eso? ¿Vos sabés que el viejo chupaba? Sí, vos me contaste. Cerraba el boliche y empezaba él. Ramón carraspeó. Una noche llegó a casa mamado. Yo abría el almacén y estaba durmiendo. Él se levantaba a mediodía. Eran las 3 de la mañana. Y tenía un canario de madera. ¿Un canario de madera? Sí, de la isla de Madera, son raros allá. Verde amarillo con la cabecita color gris aceituna. Se lo había regalado yo lo quería el viejo. Y el canario también. Era ver al viejo y empezaba. Primero bajito, como barítono. El viejo lo miraba o le decía algo
y él saltaba al palito más alto, alzaba el tono y era como una alegría. Vibraba como de pasión. Le temblaban las alitas. ¿Vos viste cómo se les paran las plumas de la garganta y hasta llegás a ver los parlantes de huesos que tienen en el lugar de las orejas? Sí. Bueno, esa noche el viejo llegó alicorado como siempre y el canario empezó. Estuvo, qué sé yo, como no sé, 10, 15 segundos, no te quiero exagerar. Y de repente se apagó. Una mano de Ramón se había clavado en mi antebrazo. Yo me había despertado al oír la puerta, la llave del viejo en la puerta, y había prendido un cigarro, estaba sentado en la cama, hasta que de repente aquellos chillidos. Los barcos chirriaron. Sí, mirá. A Ramón se le caían las lágrimas. Estamos muy en pedo, pensé yo. Mirá, mirá. Me levanté y corrí hasta la cocina. Mientras los barcos se mecían, crujiendo como ataúdes, se hizo un hondo silencio y Ramón prosiguió. ¿Sabés lo que había hecho el viejo? Aquí el único que canta soy yo. Me adelanté a narrar lo que yo sabía, pero Ramón ya no recordaba habérmelo contado. Sí, sí, había rociado al canario con alcohol y le había arrimado un fósforo. La voz de Pastora Pavón acudió a consolarnos desde algún tocadiscos lejano. El bichito estaba casi carbonizado, tiritando en el piso de la jaula y chillando como una chicharra en el campo en verano. ¿Te acordás? Ramón, escuchame, tranquilízate. Alcancé a sacarlo y envolverlo en un repasador, pero no había nada que hacer, se murió envuelto en aquel trapo, saltando como un bultito arriba de la mesa, chillando, gimiendo, cada vez más despacito. Y yo empecé a llorar, a gritar, qué sé yo. Le di una patada a la mesa y le encajé al viejo una trompada como nunca le pega a nadie, no sé. Creo que lo noqué, lo volteé de la silla del piñazo. Y me fui. Me fui de casa. Nunca volví. La vieja había muerto 4 años antes. El viejo se quedaba solo, pero yo nunca volví. No lo vi morir, ni sé cuándo se murió, ni me interesa. Un lanchón topó contra la marina y rechinó largamente con toda su osamenta. Por eso canto a fondo. Inés me explicó. Esta era Citarrosa, obviamente no hay que presentarlo. Pájaro Rival era el cuento de Pájaros y Almas, de ese disco que crearon los dos, Alfredo Citarrosa y Héctor Numa Moraes. De alguna forma culminamos así este programa. La Máquina de Pensar volverá el lunes con otro tema. Frankenstein ya dio, y la verdad que igual seguiremos hablando en algún momento. Que lo pasen muy bien, que pasen el feliz fin de semana, un buen fin de semana. Nos seguimos comunicando a partir del lunes a las 20 horas aquí en Radio Uruguay.